Hemos llegado al día miércoles explorando el capítulo número 11 de la carta a los Hebreos. Es el capítulo que habla acerca de la fe. El título para hoy es Por fe, Rahab y el resto. ¿Quién era Rahab? ¿Quién es esta mujer que es mencionada en este capítulo de personas que hicieron grandes proezas para Dios? Es lo que vamos a estudiar en este momento. Les invito para orar. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu bendición al estudiar tu palabra. Gracias porque tienes para nosotros también grandes promesas para que las alcancemos a través de la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Después de haber escuchado nombres como el de Abel, Isaac, Jacob, Abraham, Moisés, ahora el libro de Hebreos parece dar un giro y nos menciona, casi llegando a la parte final, nos menciona acerca de una heroína de la fe. Hebreos capítulo número 11, vamos a leer el versículo número 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Y vamos a leer para el resto del comentario el versículo 32. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí comencemos con Rahab. ¿Quién era Rahab? Bueno, la misma Biblia nos da una descripción. Dice Rahab, la ramera. Tal vez es el personaje más insólito, menos esperado que aparezca en un listado de personas de fe. Porque si nosotros comenzamos a examinar un poco el contexto de la vida de Rahab, bueno, nos damos cuenta que realmente no tenía una gran recomendación, podríamos decir, moral para poder estar en esta lista. La misma Biblia nos dice claro, Rahab la ramera. Y según los usos que había en aquella época, recordemos que los templos paganos tenían a prostitutas. Ellas creían que estaban, o ellos creían pues que esa era una manera de adoración, por supuesto no al Dios verdadero, pero también habían otras mujeres que se dedicaban a esta actividad como un estilo de vida, como algunos ahora han querido llamar como una profesión, pero parece que Rahab estaba en esta categoría. Ahora, ¿por qué aparece Rahab aquí? Y a mí me llama la atención que su nombre aparece en el Nuevo Testamento, en otros dos libros más. Aparece en Santiago como un ejemplo positivo, en Santiago capítulo número 2 y el versículo 25, y aparece en Mateo el capítulo número 1 y el versículo 5, nada más ni nada menos que en la lista genealógica de Jesús. Allí aparece el nombre de Rahab. Así que si aparece en Hebreos 11 y es realmente una hazaña muy grande, ahora imaginémonos en la lista de los descendientes del Salvador del mundo, de Cristo Jesús. ¿Qué hizo que Rahab, a pesar de sus antecedentes, llegara a ser una mujer de fe? ¿Qué pasaba? Recordemos nosotros que Dios había prometido que la ciudad de Jericó iba a ser conquistada por el pueblo de Israel. Ahora, en ese tiempo Jericó era una ciudad, era una fortaleza, una ciudad amurallada, parecía inexpugnable, parecía imposible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de los sentidos, parecía imposible que el pueblo de Israel pudiera conquistar a Jericó. Pero cuando fueron enviados espías, Rahab, dice la Biblia, que escondió algunos de ellos, los protegió. Ahora, ¿por qué los escondió? Pues obviamente estaban queriendo pues destruirlos, pero aparte de eso, Rahab había escuchado, y aquí viene lo interesante de esta historia. Rahab había escuchado de lo que el Dios de Israel, Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, había hecho en el pasado, allá en Egipto, cuando él liberó a su pueblo
con aquellas demostraciones de poder, aquellas plagas, y finalmente sepultando a Faraón y a todo su ejército en el mar. Rahab había escuchado eso. Rahab nunca estuvo allí. Rahab no vivió en Egipto. Rahab no participó de eso. Ella solo escuchó, pero en su corazón ella creyó ese relato. Y esto es lo notable. Rahab nunca participó de esos eventos, pero solo escuchó y creyó. Nunca vio, pero escuchó y obedeció. Y aquí es una gran lección para nosotros. Cuando nosotros estuvimos en la caída del muro de Jericó, cuando nosotros pasamos el Mar Rojo, cuando estuvimos en la creación de este mundo, cuando estuvimos aún cuando Cristo fue crucificado, ¿verdad que no? Pero al igual que Rahab, nosotros podemos escuchar y podemos decidir creer y obedecer a la palabra de Dios. Siendo que Rahab era pagana, o sea, no era descendiente israelita, pero había escuchado y había creído. Esto era realmente una palabra de ánimo y de motivación muy grande para los hebreos. ¿Por qué razón? Porque aquí se está haciendo un contraste. Ayer estudiamos el contraste que Moisés, siendo el sucesor del faraón, iba a ser el próximo en el trono y decidió dejar el trono para sufrir con el pueblo de Dios. Y ahora el autor está diciendo: amigos, anímense, ustedes están sufriendo, están siendo perseguidos, están siendo maltratados, algunos de ustedes están muriendo tal vez, pero ¿saben qué? Crean a las promesas que Dios tiene. Porque miren, había una mujer que ni siquiera era del pueblo de Dios y escuchó y creyó. Yo pienso que si nosotros lo aplicamos para nuestro momento que estamos viviendo, a veces esto es como una reprensión para nosotros mismos, porque muchas veces nosotros que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, que hemos conocido las doctrinas, las enseñanzas, a veces cuando viene la hora de la prueba, fallamos, fracasamos, somos débiles. Y hay personas que tal vez nunca han estado en contacto o no tienen la suficiente información que tenemos nosotros, pero creen y tienen fe. Así que aquí hay una gran lección para que nosotros también podamos seguir adelante. Los sentidos le decían a Rahab: el pueblo de Israel no podrá conquistar Jericó, pero ella tuvo fe y vio más allá y creyó que así como el Dios de Israel había sacado a su pueblo de Egipto, lo iba a hacer también al darles la victoria sobre esa impía ciudad. Y otra lección que tal vez podemos aprender aquí, accesoria, es que nunca debemos juzgar a las personas. A veces las vemos con una apariencia, a veces vemos la actividad que estas personas hacen, pero recordemos, nunca conocemos el corazón. Por eso debemos predicar el mensaje de Cristo Jesús a todos. Yo sé que estos espías fueron hasta ese lugar porque Dios quería salvar a esta mujer. No solo conquistar esa ciudad, sino que Dios quería salvar a esta mujer que iba a ser parte de la genealogía del Mesías. Qué grande es nuestro Dios. Nunca nos rindamos, nunca pensemos a ese lugar no hay que ir a predicar, o ese lugar es peligroso, o ahí nadie quiere, o esa persona ya está perdida. Jamás pensemos eso. Dios siempre tiene poder para salvar. Finalmente también decía el autor de la carta a los Hebreos: ¿qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. En el nombre del profeta Samuel, ahí se queda, y es el último nombre en esta lista de Hebreos capítulo 11. Pero aquí tenemos otra gran lección. Todos estos personajes que ha mencionado, comencemos, por ejemplo, dice Gedeón. Gedeón no tomó las armas de una sola vez. Recuerden que cuando Dios lo llamó, él tuvo dudas y hasta puso señales. Así que Gedeón no era una persona que se arrojó con valor a la misión desde el principio. Ni qué decir de Barak. Necesitó que una mujer fuera con él y él dubitó. Y él dijo: bueno, si Débora va conmigo, entonces yo voy. Tenemos también ahí el nombre de Sansón. Sansón, hombre fuerte, pero realmente dominado por sus pasiones. Y sabemos lo que Dalila hizo con él.
Así que vemos que era un hombre con debilidades, pero Jefté hizo un voto apresurado que le costó la dignidad o la vida de su hija. Hay mucho para estudiar ahí. En el caso de David, el gran rey de Israel, el cantor de Israel, profeta, rey, músico, pero sabemos que también tuvo sus debilidades, cometió asesinato y adulterio. Samuel, sus hijos se perdieron. Sin embargo, ¿por qué estoy mencionando todo esto? No es porque queremos hablar mal de ellos o ver solo lo negativo. Más bien esto nos ayuda a nosotros para saber que estos héroes de la fe que aparecen en esta lista tampoco fueron perfectos. No es que no cometieron errores. Y aquí hay una motivación para todos nosotros para seguir adelante. Sí, puede ser que nosotros cometemos errores en algún momento de nuestra vida, pero recordemos lo que vimos con Moisés. La fe vence el temor. No debemos quedarnos con los errores o con el temor. Hay que levantarse en el nombre de Cristo Jesús, porque después estos hombres hicieron grandes cosas. Por ejemplo, en el caso de Gedeón, recordemos, con 300 ganó una guerra. En el caso de Barak, igualmente. En el caso de Sansón, recordemos cómo destruyó finalmente a los filisteos que se estaban burlando de él. Recordemos el caso de David también, que fue muy esencial para el establecimiento del reino de Israel. Así que, hermanos, gracias a Dios, tenemos un Dios que nunca se da por vencido con nosotros, y que aunque tenemos momentos de debilidad, aunque muchas veces fallamos, Dios nos restaura, Dios nos acepta y continúa trabajando con nosotros. Estos hombres, a pesar de sus imperfecciones, estos hombres tomaron riesgos grandes para Dios. Pero la lista de Hebreos 11 termina también con algo que tal vez no es de lo más agradable leer. Nos quedamos allá con Moisés, con Abraham, nos quedamos con otros personajes que en la Biblia, con Daniel, pero sin embargo la Biblia dice, no, otros también sufrieron a causa de su fe. Y una lección para finalizar aquí es que la fe no siempre hará las cosas cómodas, confortables. La fe o el seguir a Dios no significa que vamos a vivir un camino limpio de problemas y dificultades. Los primeros cristianos estaban sufriendo a causa de su fe. Esto les traía mucho dolor, mucha angustia, a veces duda de que si Dios iba a cumplir sus promesas, pero el autor les dice, sí, tenemos también que sufrir. También es posible tener pérdidas en esta vida, pero recordemos que tenemos que ver siempre la recompensa. La recompensa no es en este momento, porque aún estos hombres y mujeres no alcanzaron lo prometido, aunque tuvieron cierta cosa. Abraham tuvo al hijo de la promesa, el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, los huesos de José fueron llevados de fuera de Egipto. En un sentido se cumplieron ciertas cosas, pero no se llegó a la meta final. ¿Cuál es la meta final? Bueno, lo que vamos a estudiar el siguiente día es la ciudad santa, la ciudad que Dios tiene preparada para todos sus hijos. Aquí en esta tierra, en el mejor de los casos, aunque nos vaya bien, este mundo no es nuestro hogar. Aquí solo somos peregrinos y extranjeros que por la fe miramos a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. Agradezcamos a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por estas historias. Gracias porque tú no haces acepción de personas y sabemos que independientemente de su educación, credo, cultura, raza y cualquier otra distinción terrena, hay personas que estarán dispuestos a oír el Evangelio y van a creer. Nosotros que ya hemos creído y tenemos tiempo de caminar en tu palabra, ayúdanos, Señor, para avanzar aún con más ímpetu por la fe. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.